Siempre que hablo yo sobre filosofía, cosa que no les gusta, y lo siento, pero luego también pienso en cosas así. Siempre que hablo de filosofía me dicen, pero la filosofía creó la lógica y la lógica es parte de la filosofía y entonces, sirve muchísimo. La lógica sirve muchísimo, por supuesto, la base de las matemáticas, sobre todo cuando la lógica aristotélica pasa por Avicena y se empieza a generar la lógica actual que tiene muy poco que ver con la filosofía. Y entonces me puse a buscar y hay muchas personas que te dicen que la lógica no es parte de la filosofía. Pero la creó Aristóteles. Ya. Pero eso no la convierte en parte de la filosofía. Las reglas, la lógica, ¿qué hace la lógica? Es tratar de... La lógica es una forma de determinar la validez de una proposición. Validez, no verdad. Si yo digo, todos los perros son fantasmas reencarnados y todos los... Si digo todos los perros son animales, son fantasmas reencarnados, y digo todos los cachorros son perros, la conclusión en la lógica aristotélica es que todos los cachorros son fantasmas de seres reencarnados. ¿Es válida la proposición? Por supuesto que es válida. ¿Es verdad? No es cierto, porque una de las premisas es más falsa que un dólar anaranjado. No es cierto que los perros sean, o no está demostrado, y por lo tanto no se puede considerar que es cierto que los perros sean seres reencarnados. Bueno, entonces yo creo que los métodos de la filosofía política, de la metafísica, de la epistemología, de todas las ramas de la filosofía, que a veces no entiendo en qué se diferencian, pero bueno, soy tonto, ya quedamos que soy tonto, ¿ok? No vamos a pensar en eso. Siento que los métodos son radicalmente diferentes, porque la lógica tiene un cierto rigor, tiene reglas específicas a seguir, tiene tablas de verdad o de validez de las proposiciones, y el resto de la filosofía no tiene nada de eso, nada. ¿Sí? Uno puede decir, yo creo que el mundo es material solamente. No, yo creo que todo el mundo es ideal, todo lo hace la mente. Entonces vivimos en la Matrix. De ahí salen esos tontos que dicen, vivimos en la Matrix. Ninguno de ellos tiene bases. Se vale lo que sea, se vale decir lo que sea, se vale ser filósofo de Vladimir Putin y se vale ser un filósofo socialdemócrata. Aunque el de Vladimir Putin quiera destruir Europa, matarnos a todos, esclavizarnos a todos, porque es un gran filósofo, porque estudió filosofía y hace libros de filosofía política. Yo siento que la diferencia entre la lógica y la filosofía allí es enorme. Entonces, empezando con Aristóteles, siempre empezamos con él. Nadie sabe que Aristóteles tuviera esta cara, Acuérdense que sus libros los tenemos gracias a que la edad de oro del Islam recuperó y mantuvo y conservó algunos de los textos griegos de la Grecia clásica, y luego ya se reencontraron en la Edad Media, pero nadie sabe que ese fuera Aristóteles, pero te lo imaginas. Bueno, ese era Aristóteles. Peinadito, qué barbaridad de peinadito, pero bueno. Entonces, Aristóteles codificó la lógica. Sí. ¿Eso hace que la lógica sea parte de la filosofía? A ver, porque entre los libros de Aristóteles también está la física, ¿no? Como Aristóteles escribió la física es parte de la filosofía. Pues no creo. Aristóteles escribió la poética, que es probablemente el libro que más me gusta a mí de Aristóteles, porque es válido, porque eran observaciones, es una colección de observaciones rigurosas sobre la estructura de las narraciones dramáticas, cuentos, novelas, películas, series de televisión, obras de teatro, toda la narrativa. Y todo mundo que hace narrativa estudia la poética porque las observaciones de Aristóteles son maravillosas, porque son aplicables en la realidad, porque están basadas en lo que él veía realmente en el teatro griego, y te dicen cosas que luego te das cuenta, ¿por qué no funciona esta película? Bueno, porque no pasa nada, ¿por qué no? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar lo que Aristóteles en la poética te cuenta cómo tiene que desarrollarse una narración.
Tiene que haber un problema, tiene que haber un protagonista, el protagonista tiene que cambiar, tiene que haber una resolución del problema, tiene que haber un enfrentamiento con el problema y después un desenlace. Te acabo de contar todas las películas del mundo y todas las novelas del mundo. No puedes meter más protagonistas, puedes hacer las cosas mucho más complejas, pero esa es la base. Entonces la poética es filosofía. Yo creo que no, yo creo que es un análisis de la narrativa como los análisis de guiones que hacemos. Bueno. Pero dejemos a un lado al joven Aristóteles que tanto les gusta. Por cierto, dice el filósofo de Putin que Galileo era imbécil porque hizo creyó en una realidad no aristotélica que está equivocada, porque solo Aristóteles tiene razón. Es el filósofo de hoy. Tales de Mileto, descubrió que al frotar el ámbar con lana, atrae objetos livianos, lo que hoy conocemos como electricidad estática. ¿Eso era filosofía o era una observación empírica independiente de su marco conceptual? Es decir, él puede interpretarlo de muchas maneras. O los dioses hacen magia cuando frotas el ámbar. Da igual lo que interprete. La observación del hecho fáctico de que el ámbar, cuando lo frotas con lana, atrae plumas y cosas así pequeñas, ¿es filosofía? Tales también desarrolló el teorema de Tales, que inmortalizaron, por supuesto, Lelutier en su absolutamente clásico y maravilloso teorema de Tales, que yo cantaba el día que tuve que demostrar el teorema de Tales en un examen. Si tres o más paralelas, son cortadas, por dos transversales. Ese teorema de Tales, ¿es filosofía o es matemáticas? ¿Cómo se diferencia lo del ámbar o lo del teorema de Tales con lo que dice Tales de que el principio de todo es el agua? Que no es. Eso es filosofía, pero lo otro no es filosofía. Dos ejemplos más. Voy a ser pesado hoy. Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos descubrió las leyes de los intervalos musicales en quintas perfectas. Las relaciones aritméticas en la escala musical, con lo cual da las bases para toda la música que tenemos en la actualidad, por lo menos la música occidental. Cuando hizo esto, ¿estaba haciendo matemáticas o estaba haciendo filosofía? Las relaciones son aritméticas. Ya sabes, la cuerda, la compones a la mitad, pues es la octava de la cuerda original, más aguda, pero es la misma nota. ¿Eso en las matemáticas o era filosofía? Cuando demostró el teorema de Pitágoras, ¿era matemáticas o filosofía? Ya sabes, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos canteros. Y cuando dijo que la Tierra estaba en el centro del universo o dijo que había números masculinos y femeninos, ¿estaba haciendo matemáticas o astronomía o estaba haciendo filosofía? Porque en su estudio de los números, Pitágoras dijo que había números bonitos y feos, y números positivos y negativos. Mucho numerólogo bobo lo cree todavía, y números masculinos y femeninos. Bueno, ¿estaba haciendo matemáticas en ese momento o estaba haciendo filosofía? Entonces, si son tan diferentes las cosas que estaban haciendo, ¿por qué las llamamos iguales? No deberíamos. Una de las características del lenguaje es la capacidad de nombrar a cosas distintas, con palabras distintas, para poder entender de qué estamos hablando. Termino con Descartes. Cuando desarrolla la geometría analítica, ¿Descartes está haciendo filosofía? Yo diría que no. Cuando expuso la ley de la refracción de la luz, ¿hizo filosofía o estaba haciendo física? Yo diría que estaba haciendo física. Y cuando afirma la absoluta libertad del acto creador de Dios, o cuando dice que él cree en el dualismo cuerpo-mente, ¿está haciendo física o está haciendo filosofía? ¿Qué está haciendo filosofía? Ya sabemos que no hay números masculinos y femeninos, ya sabemos que la Tierra no está en el centro del universo, y ya sabemos que el dualismo mente-cuerpo pues, es una patraña en la que solo creen algunos filósofos todavía, ¿no? La estructura de la lógica a mí me parece radicalmente diferente a la de las demás variedades de la filosofía, y por tanto, y dado que la lógica además ya se pasó al campo de las matemáticas en lo esencial, y dado que no utilizan la lógica ni formal ni argumental en cierta medida, pero como una herramienta más, algunas proposiciones filosóficas,
¿por qué seguimos insistiendo en que la lógica es parte de la filosofía y por lo tanto valida cualquier tontería que digan Zizek o el Bonjour Han, nunca me acuerdo el nombre de él, pero le acaban de dar el premio de princesa de las humanidades al filósofo coreano o cualquier cosa que se le ocurra a Yuval Noah Harari? No me parece que sean igualmente válidas. Yo creo que tenemos que separarlos, y del mismo modo en que la filosofía a veces se quiere ocultar atrás de las humanidades, cuando me dicen, bueno, la filosofía es como la historia y la psicología y la sociología y la arqueología. No. Porque todas las otras disciplinas han estado tendiendo a la ciencia, y la historia hoy utiliza un montón de herramientas de la ciencia para darnos una mejor narración del pasado, y la sociología utiliza las herramientas de las matemáticas de una manera complicadísima y profundísima para darnos una visión real de la sociedad, y lo mismo hace la arqueología, que utiliza desde la química, la anatomía, la fisiología, la física, la radiactividad, la datación de materiales, etcétera, etcétera, para poder contarnos también el pasado de buena manera. Pero nada de eso tiene que ver con la filosofía, que además yo sigo sin saber exactamente cómo se define. ¿Ya me dieron lo suficiente? Bueno, pues muchas gracias. Hay una cosa que se me pasó decir cuando estaba yo hablando de el tema de la filosofía y la lógica. Una de mis discusiones con los gloriosos, con los bifilósofos, o bilósofos, perdón, como les llaman, es esto. Cuando me dicen, es que Voltaire era filósofo, era abogado. Claro, analizando el derecho, desarrolló parte de sus ideas. No, pues si pensó, era filosofía. Montesquieu no era, tampoco estudió filosofía. Leyeron filosofía, pero Bacon era filósofo. No, Bacon lo que hace es criticar precisamente a la filosofía, criticar la forma de razonamiento previa y proponer una forma distinta de hacer las cosas porque la anterior no había funcionado. Sorpresa. Y toda esta idea de que todo lo que se pensó bien era filosofía, ¿no? Que no sea otra cosa. Un análisis político. Yo me acuerdo cuando leí Los derechos del hombre de Thomas Paine, que lo que hace él es criticar a los filósofos que usan a la antigüedad como precedente, ¿no? Como modelo. Y cómo la libertad de pensar que trae la revolución científica es la que permite pensar en los derechos del hombre, pero no veo que lo haga como una reflexión filosófica, sino como una propuesta humana, distintas de las abstracciones generales. Entonces, yo siempre llego a la conclusión de que cuando alguien piensa algo que les gusta a los filósofos, dicen que es filósofo, aunque no lo sea, aunque no sea ni siquiera su intención, ¿no? Serlo, ni mucho menos.